Muy bien. Amén. Entonces vamos a empezar el capítulo 2, versículo 1, por favor, Yoli. Ya, pastor. Capítulo 2. De nuevo, Erika. Me habla, me prende la luz, Erika. Rapidito, por favor. Por favor. Uno. Sí, capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos en este versículo? Este versículo Estaba es, allí la madre de Jesús. ¿sí? Este versículo es, Descriptivo, pastor. muy bien, es descriptivo, excelente. Entonces, nos dice al tercer día. Y necesitamos preguntarnos al tercer día de qué. Entonces, al tercer día de qué. Al tercer día, cuando Jesús llama a Felipe y Natanael. Excelente, excelente, ¿cierto? A veces, como ya lo hemos aprendido, a veces la Biblia nos da cronología, nos organiza en el tiempo, a veces no, pero aquí tenemos la oportunidad de que lo hace, ¿cierto? Entonces, al tercer día de llamar a sus primeros discípulos. Fueron a unas bodas y nos dice a dónde, Caná de Galilea, y también nos habla de la madre de Jesús, ¿sí? Entonces, en este evangelio, primera vez que escuchamos que habla de ella. Y muy bien, es descriptivo, ¿cierto? Descriptivo. Importante para poder entender el contexto. Acuérdense que les he dicho, hay que conocer las culturas, sobre todo la cultura judía. El matrimonio se hacía en dos etapas. La primera etapa era un matrimonio privado, donde el novio iba a tener una ceremonia privada con la familia de la novia. Y por eso el ejemplo de José y María. Dice que estaba desposada con José. Pero, ¿qué hacía el novio después de la ceremonia privada? Pues ahí ya había un matrimonio y él se iba por un tiempo a buscar trabajo o buscar dónde iban a vivir. Luego regresaba por la novia y hacían la segunda boda. Y aquí es el ejemplo de esto, que ya era público. ¿Cuántos días duraba un matrimonio judío? 7 días, ¿sí? Eran 7 días donde había fiesta, donde había pues el disfrute de una ceremonia tan grande. Entonces, cuando entendemos esto, podemos entender un poco todo lo que sucedió. Entonces las personas iban a sus trabajos, regresaban a la fiesta, iban a sus trabajos, regresaban a la fiesta, y era algo continuo, o sea, que había que estar muy preparados, había que tener mucho dinero para poder atender un acontecimiento de esto. Versículo 2. Versículo 2. Sí, Yoli. Dice, y fueron y faltando y fueron también invitados a las bodas del Señor Jesús y sus discípulos. Muy bien, entonces este versículo es. Este versículo es. Evangelio. No, seguimos sabiendo que es. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigue siendo descriptivo, ¿cierto? Nos habla de que estaban invitados Jesús y sus discípulos. Algo que nos muestra este punto es que parece que eran muy cercanos este matrimonio a Jesús y sobre todo a María, y lo vamos a ver más adelante. Muy bien, hasta acá todo es descriptivo. 3, versículo 3, Roberto. Versículo 3. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino.
Ujú. Entonces acá este versículo es Sigue siendo descriptivo, pastor. muy bien. Entonces nos presenta la situación, el problema. Ya entendemos por qué era un problema, ¿sí? No sabemos cuántos días llevaban de la fiesta, no lo sabemos, pero faltó el vino. Otra cosa que nos dice este versículo, posiblemente María era muy cercana a la familia, estaba ahí metida en la organización de la fiesta, porque cómo se pudo dar cuenta que faltaba el vino. Vamos al versículo 5. 4, perdón, 4, Yoli. Versículo 4. Dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Muy bien, ¿cierto? Entonces acá vemos, este versículo es. Este es evangelio, pastor. ¿Y por qué evangelio? Porque Porque muestra cómo Jesús muestra tu divina gracia. Sí, 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 y él está diciendo, no ha venido mi obra a demostrar quién es, ¿cierto? Ahí podemos ver un poco de evangelio, pero todavía sigue la idea del descriptivo, ¿cierto? Ahora, acuérdense de que la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Romana, usa este versículo para mostrar que María sí es mediadora. No sé si ustedes lo han escuchado así, pero yo sí lo he escuchado. Y ponen ese ejemplo diciendo, mire cómo la madre fue a Jesús como Sí, mediadora, señor. ¿sí? Pero acá no podemos sacar esa doctrina, ¿cierto? ¿Por qué? Una vez más, porque nos está describiendo, ¿sí? Una situación. Sí podemos decir que el Espíritu Santo está usando a María para ir donde Jesús, pero Jesús le dice, aún no es el momento de yo actuar, ¿verdad? Otra cosa, acá es importante notar que Jesús no pecó, porque podría haber sido algo grosero o pecar contra el cuarto mandamiento, ¿sí? Déjame, no es la hora. No, no, no. Simplemente Jesús estaba diciéndole a su mamá, espera un tantico, ¿sí? Espera un momento. Todavía no es la hora de actuar. Vamos al versículo 5. Versículo 5 lo leo. Dale. Dice, su madre dijo a los que servían hacer todo lo que ellos dijesen. Muy bien. Entonces aquí encontramos, ¿qué encontramos acá? Descriptivo también. Sí, ¿qué más podemos encontrar? Sí, Descriptivo. y sí, también puede Roberto. ser evangelio, pastor. Muy bien, o sea, aquí También, vemos un fruto sí, de la confianza, ¿cierto? sí, Mi, porque mi, mi, ella ya confía en él y sabe, o sea, sí. su mamá ya le había visto hacer milagros y le pedía que de repente haga uno delante para demostrar su poder, digamos, ¿no? Yo te hago una pregunta, ¿cierto? Si su mamá le había visto hacer milagros, ¿cuál milagro había hecho Jesús hasta acá? Perdón, pastor, este es su primer milagro. Ah, Este es el sí, sí, primer milagro de eso. Jesucristo. Sí, sí, este es Muy el bien, primer milagro. muy Sí, bien. sí, Solamente pero podemos ya, decir el o sea, Espíritu Santo, ¿cierto? la, Y sí, dale. la forma en la que hablaba también, digamos, ¿no? La forma en la que hablaba, o sea, él era un buen orador, ¿no? De repente quería que con su oratoria les convenza, no sé, pero tal vez su mamá esperaba algo a cambio, ¿no? No, y recuerden, aunque el Evangelio de Juan no nos habla nada del nacimiento de Jesús, Lucas sí lo hace. Y en Lucas vemos cómo María fue instruida por Dios y, y ella en su corazón tenía la confianza de que Jesús era el Salvador, ¿cierto? Entonces, por la fe, la confianza en Jesús, lo vemos acá, ¿cierto? Eh, Hacer todo lo que os dijere. Y es una buena aplicación. Aquí esto lo podemos sacar como una aplicación para nosotros. Confiar en Jesús, ¿cierto? Confiar. Parece que el mundo en este momento está al revés, pero Dios tiene el control de todo. Dios no ha soltado el mundo, ¿sí? Una aplicación para hoy. 6, Roberto. Versículo 6.
Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, dice, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Muy bien, entonces este versículo es Descriptivo, pastor. muy bien descriptivo. Ahora, es interesante también aprender las tinajas que tenían para la purificación. Los judíos, ellos tenían esa tradición, esa costumbre de lavarse las manos. Se lavaban las manos para comer, para entrar, para salir. Era algo que ellos hacían con frecuencia, pero lo hacían en un acto simbólico para demostrar que estaban puros, estaban limpios. Esto es parte de la tradición de los judíos, ¿sí? Entonces, estaban allí esas tinajas, ¿sí? Y nos dice que cabían 2 o 3 cántaros. Si vamos a leer otra versión para poder entender un poco más, ¿cierto? La NBI eh, nos dice, eh, nos dice, habían allí 6 tinajas de piedra, las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. O sea que ya más o menos entendemos el tamaño de las tinajas, ¿cierto? Y es muy interesante ir a otras versiones porque yo no sabría qué es un cántaro, cuál es esa medida. Recuerden que las medidas de longitud, de peso, ¿sí? De volumen en la Biblia son muy diferentes a las nuestras. Es interesante ver, por ejemplo, un palmo es una cuarta, ¿sí? 25 centímetros más o menos el palmo, ¿cierto? Que es desde acá, esta parte del codo a la mano, medían por palmos y así consecutivamente había pues medidas, pero otras versiones nos ayudan en eso. No sabemos bien cuántos cántaros, pero ya tenemos claro que eran 100 litros, ¿sí? Había. El 7, Yoli. El 7. Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua y las llegaron hasta arriba. Muy bien. Entonces acá este versículo sigue siendo Descriptivo. descriptivo, ¿cierto? Pero, ojo con esto. Jesús les dijo, llenad esas tinajas hasta arriba, ¿cierto? Llenarlas. O sea, ellos tenían que obedecer a Jesús. Hay que obedecer a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús. No podían llenar las tinajas a la mitad o a un cuarto o hasta donde ellos creían que debería estar llena, ¿no? Obedecieron a Jesús. Mire, la palabra de Jesús, que es la palabra de Dios. Entonces estos hombres estaban confiando en él. Y otra vez, vemos una aplicación al tercer mandamiento. Cuando obedecemos lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Es muy importante eso. Y es acá donde entran los mandamientos como una guía para nuestras vidas. Recuerden cuando estuvimos estudiando la ley del Evangelio. La ley como espejo muestra mi pecado. La ley como freno me dice que no vamos a hacer esto. Y para los cristianos, la ley como guía es cómo vamos a vivir, ¿cierto? Cómo vamos a vivir en agradecimiento a la obra de Cristo. Entonces estos hombres acá obedecieron la palabra de Dios, la palabra de Jesús. 8, Roberto. Versículo 8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Muy bien, entonces sigue la idea, ¿cierto? Es descriptivo, sigue la idea, pero la misma aplicación de ahora. ¿A quién tenían que llevárselo? Al que organizaba la ceremonia. Ellos no tenían que probarlo, no tenían que ir donde otra persona, obedecer a la palabra de Dios. Entonces acá encontramos otra vez una aplicación al tercer mandamiento o lo que hemos aprendido, algo prescriptivo, ¿sí? Algo que nos manda. La Biblia le mandó Jesús le mandó a ellos, perdón, Jesús le mandó a ellos hacer esto, ellos lo hicieron así. La palabra de Dios nos manda a que hagamos lo que nos manda, hay que hacerlo, ¿sí? Y otra vez,
No mandar lo que la Biblia no manda ni prohibir lo que la Biblia no prohíbe. Es muy importante eso. Muy bien. Versículo 9. ¿Lo leo? ¿Sí? Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Muy bien. Entonces acá este versículo es Descriptivo. muy bien, descriptivo, ¿cierto? Ahora, importante acá, este vino es vino verdadero. Muchos que dicen que es pecado tomar, ¿cierto? Que es pecado beber. Recuerden, el pecado es la embriaguez. Ese es el pecado. ¿Qué es el pecado? El abuso. Nosotros leemos en la Biblia una vez más que es permitido tomar una copa de vino, es permitido tomar licor, pero lo que es prohibido es la embriaguez. ¿A qué traigo este comentario? A que muchos, por ejemplo, evangélicos dicen este vino no era verdadero, ¿sí? Pero realmente este vino era verdadero, vino que embriaga, ¿sí? Pero tampoco estamos diciendo de que Jesús con eso los estaba llevando al pecado, a que pecaran, no. Sencillamente ya sabemos, y como lo vamos a leer más adelante, su primer milagro. Entonces, este vino es vino verdadero, ¿sí? Vino verdadero. ¿Qué ibas a decir, Yoli? Lo que pasa es que cuando son muchos días de fiesta, al final se embriagan, ¿no? ¿Quién sabe? No podemos juzgar eso, ¿sí? No lo podemos juzgar. Yo soy una persona muy contenta, disfruto mucho, por ejemplo, la Navidad, disfruto con mi familia y usted sabe cómo son las Navidades en Colombia, ¿cierto? Que usted está el 24, amanece disfrutando y el 25 sigue disfrutando y por lo menos no hay necesidad de uno embriagarse, ¿cierto? Uno disfruta, uno aprende, ¿verdad? Entonces, otra vez, no estamos defendiendo el alcoholismo ni la embriaguez, eso es pecado, ¿cierto? Pero sí podemos tomarnos una gota, una copa de licor y si estamos en algo social, pues podemos disfrutar de un trago, a no ser de que yo sí sea alcohólico. Si yo soy alcohólico y mi debilidad tiende a eso, pues no lo hago, ¿sí? No lo hago, porque usted sabe que el problema del alcohólico es tomarse el primero, ¿sí? En caso, si yo no tengo problema con eso, pues sé que me tomo 2, 3 cervezas, por poner un ejemplo, no hay problema, pero uno sabe que pasa bueno no por la cerveza, sino por la actividad que está viviendo. ¿Bien hasta ahí? ¿Clara esa Bien, idea? Sí, bien, claro. una pregunta, pastor, perdón, una opinión más bien. Entonces, ¿se podría decir que el agua se ha transformado en vino en el camino cuando estaban llevándole al maestresala, ¿no? Porque Jesucristo no, le dice que llevaran las tinajas con agua. En el camino se ha Sí. debido convertir en vino, seguramente, ¿no, pastor? Pues Porque no toca. sí, pudo haber pasado, ¿cierto? Pudo haber pasado. Sí, no sabemos si fue en el momento que echaron el agua, pues salió, o llévelo al maestro Sala. Sí, el versículo bíblico no nos dice en qué momento, Con exactitud. ¿sí? No nos dice en qué momento. Nos dice solamente que cuando el maestro Sala lo probó, ya, pues se dio cuenta que era vino, pero no sabía él de dónde venía ese vino, ¿sí? ¿Bien hasta ahí? Muy bien, vamos versículo 10. Y le dijo, todos los hombres sirven para primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el anterior, mas tú has reservado el buen vino para hasta ahora. Muy bien.
Entonces, este versículo es, Descriptivo. muy bien. Y acá vemos la calidad del vino. O sea, era vino verdadero, de buena calidad, ¿sí? Yo no soy experto en licores, no soy experto en vino, pero si el maestro Sala dijo eso y la Biblia lo dice, pues imagínense. Y también muestra una cultura que había ahí, de- ¿cierto? Dice, cuando dice, eh, sirve primero el buen vino y cuando han bebido mucho, entonces el inferior, ¿sí? No, parece que antes daban el, sí, el inferior y después guardaban el mejor vino para el final. Parece según lo que dice el maestro Sala. Entonces aquí estamos aprendiendo más de cómo era la cultura en las fiestas judías. Pero ¿qué es el punto importante acá? El milagro, ¿sí? Vamos el 11. El 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestando su gloria y sus discípulos creyeron en él. Muy bien. Entonces este versículo es ¿Sí? evangelio, ¿cierto? Es Claro. evangelio. Porque creyeron como Jesús mostró este milagro. Y ahora, los discípulos creyeron en él. ¿Cuáles discípulos? Ya sabemos los que había llamado, ¿cierto? Había El discípulos listado que nos da anteriormente el Evangelio de Juan. que Y otra vez, ¿por qué creyeron? Que estaban creyendo que Jesús es Dios, que Jesús sí es el Mesías, que es el ungido, es Cristo. El 12. entonces dice, después de esto descendieron a Capernaum a él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no mucho tiempo. Muy bien, entonces, ¿fueron a dónde? A Capernaum. Y recuerde lo que habíamos estudiado en la clase pasada, cuando los dos discípulos de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Que era Andrés y el mismo Juan. Bueno, maestro, ¿dónde vives? Y fueron a Capernaum, donde era la casa de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos que Jesús volvió allá. Cuando habla a través de sus hermanos, está hablando de que sus hermanos de sangre, ¿cierto? Como José y María tuvieron pues más hijos. Y otra cosa importante, por entender esto de que María no fue siempre virgen, como lo enseña la doctrina romana, ¿verdad? Ella fue virgen en la concepción de Jesús, ¿sí? Ella fue virgen en el milagro de la concepción, el nacimiento de Jesús. ¿Cómo poder explicar eso? Solo Dios lo puede hacer, ¿sí? Lo que dice la Biblia, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, ¿verdad? Entonces, acá toda esta historia ha sido descriptiva. Hemos encontrado el obedecer a la palabra de Dios, ¿cierto? Y también hemos encontrado evangelio, cómo Jesús en verdad hizo el primer milagro. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? No, todo está muy clarito, pastor. Muy bien. Muy bien, entonces hoy vamos a marcar hasta acá, es un buen lugar y dentro de 8 días seguimos porque es bueno coger los temas como vienen para que si de pronto no alcanzamos a terminar esta sección, ya nos olvidamos, ¿sí? Entonces aquí está bien esta sección. Vamos a terminar con oración y les agradezco pues de su tiempo. Señor de los cielos, gracias te damos por la bendición de permitir estudiar tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que ha sido nuestro guía y maestro. Bendice nuestras actividades que tenemos esta noche. Bendice a Jolie, su familia. También bendice a Roberto, su familia. Tú sabes cuáles son sus necesidades materiales y bendícelos conforme a tu voluntad. Pero espiritualmente, Señor, te pedimos que nos mantengas en tus caminos y que cada día podamos vivir fortalecidos por la esperanza de la vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Jolie, puedes despedirte.
Buenas tardes, pastor. De todas maneras, muchísimas gracias por tu entrega, por tu dedicación hacia nosotros. De verdad que eso no tiene uno con qué pagarle. Solamente mi Dios, que es tan grande y poderoso, lo puede hacer. Y a mis compañeros, ¿verdad? Muchísimas gracias. Roberto. Gracias, gracias hermana Yoli. Bueno, pastor, buenas noches. De verdad que, como le digo siempre, usted enseña muy bien, para la gloria de Dios siempre, ¿no? A mí me habían enseñado que este versículo aquí, cuando dice vino, decían que no era que embriagaba, pero aquí ya sacamos las dudas, ya nos disipa, ¿no? Sí, sí, Gracias, pastor. Hasta luego, hermana Yoli. Nos vemos en 8 días. con la ayuda de Dios. Seguimos en Ojalá, contacto. pastor. Cualquier cosa, Ya, estamos para servirles. Ahí ya estamos en pastor. Bueno, Hasta línea. luego. gracias, Hasta luego, pastor. pastor.